Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Esta es bien. época de cierre, es época de balance, Siempre. es época de prepararse Proyección. claro, proyectar el próximo año. ¿Cómo ves vos la situación? Bueno, por un lado podemos hablar de la economía, por supuesto, en general, a nivel nacional y local, pero la situación de las empresas. Me gustaría arrancar un poquito por ahí, por tu vinculación, por supuesto, a la Unión Industrial y la información que tenés constante de ahí. Bien, nosotros en la Unión siempre hacemos nuestra encuesta asociados que nos da la pauta de cuál es la situación general y las expectativas que tienen. Siempre tenemos esa modalidad, digamos, ¿no? La vamos haciendo con cierta frecuencia. La última que hicimos fue durante el mes de noviembre, Sí. en la que siempre estas cuestiones de cuál es la situación actual la preguntamos referenciada desde el cambio de gobierno hasta ahora. ¿Usted cómo está? Tiene... La pregunta es de los 2 años de Sí, gobierno. exactamente. Vos fíjate que a medida que va pasando el tiempo, lo que nos interesa es cómo fue evolucionando esa situación desde un cambio estructural que fue el cambio de gobierno. Nos guste o no, pero hubo cambio estructural en las Sí, claro que condiciones lo hubo. económicas. Sí, claro que lo hubo. ¿Y Vos cómo está el fíjate- panorama en el empresariado local? Vos fíjate Industrial. exacto, vos fíjate que los indicadores que hicimos apenitas cambió el gobierno, la primer medición, dieron bastante negativos, ¿sí? Claro. Estamos hablando de... Veníamos de una altísima inflación. exacto, estamos hablando de mediados de año 2024, ¿no? Sí. Y esos valores negativos se repiten ahora en noviembre de 2025, pero de menor magnitud, o sea, están menos peor que antes. ¿Me Ok. explico el concepto? Sí, sí. Lo cual tenemos dos lecturas, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío. Primero, siguen estando con dificultades. Sí, pero Esa por es la supuesto. parte negativa. Claro La que parte sí. positiva es que esas dificultades son menores luego de haber transcurrido 2 años. Es como que yo te dijera, Mariano, luego de haberse reacomodado, ¿no? En el medio pasó un evento importantísimo, vos sabés, el tema de la inundación, eso también lo preguntamos porque eso tuvo mucho que ver. Fue de altísimo impacto en nuestra ciudad, por supuesto que sí. Altísimo impacto en la Nos cambió la industria. vida a todos. Por ahí lo de la industria es lo que menos se ve, ¿no? Porque uno lo que más ve es el cómo afectó al vecino, Claro. pero a la parte productiva también, ¿no? Recordemos que toda la planta de Boque quedaron bajo agua. Quedaron bajo agua, ¿sí? Ahí, como siempre, ya lo mencionamos en una nota en tu mismo programa, hubo distintos grados de recuperación en términos de velocidad de recuperación de acuerdo a la capacidad que tenía cada empresa, como le pasa Sí. a cualquier vecino. Seguro. Capaz que hay alguien que tenía mucha plata y sin embargo la casa se le destruyó, pero a los 15 días la tenía reconstruida, ¿no? Pero vayamos a esto que te estaba diciendo. Vos fíjate que la afección de la inundación también se percibe en esa encuesta, porque le preguntamos cómo quedaron después de la encuesta en términos de deuda, en términos de empleo y demás. Y ahí lo que vemos es que no hubo impacto después de la inundación, no hubo impacto en el empleo, Ajá. no hubo impacto, podríamos decir, en la parte productiva. Sí, ya hubo recuperación, pero quedaron empresas muy endeudadas Claro. y empresas con cortes en la cadena de pago. Sí, O exactamente. sea que en lo financiero vos notás un efecto que todavía perdura Todavía desde perdura. el mes de marzo hasta el mes de noviembre. ¿Esas son promesas incumplidas? ¿Había una expectativa del empresario, tal vez del comerciante también, bueno, porque además los convocaron a todos, absolutamente Sí. todos fueron convocados, fueron escuchados, por lo menos. Seguramente la necesidad se escuchó aquí y también se elevó a provincia, a nación. ¿Hubo ahí una expectativa que no se cumplió? Yo creo que una expectativa tal vez autogenerada en algún punto, porque uno piensa, cuando me vienen a escuchar todos estos problemas que tengo, todos van a salir a ofrecerme soluciones. La realidad es que no fue así. No, no fue así. Y hubo algún funcionario que prometió una ayuda que no llegó, y entonces todo eso también hay que ver las magnitudes, ¿no? Porque en el caso de los subsidios que se dieron a las familias, yo me acuerdo que era, si no me equivoco, un máximo de 2 millones o 3 Sí, millones. sí. Pues imagínate que en una industria eso no cambiás No ni, existe.
No existe. Ni un transformador. No, para la industria por ahí y para el comercio era importante acceder a créditos a tasas Y ahí- tal vez nulas, porque era lo que estaban pidiendo, pero resulta que se encontraron con una oferta de crediticia incluso peor a lo que tenían antes de la inundación. Había ahí un mal humor Yo creo importante. que yo participé de esas reuniones. Yo creo que el primer mal humor se generó cuando los bancos convocados, principalmente los privados, ni fueron a la reunión. Claro. Y los públicos que fueron, y cooperativos, ¿sí? Había bancos públicos y bancos cooperativos, Sí. cuando expusieron lo que tenían para ofrecer, Sí, sí. no era demasiado, No era pero recibieron todas las cachetadas, ¿sí? Pero eran los Sí. únicos que estaban ahí. Es verdad. Es un tema, ¿eh? Dieron la cara, se sentaron y dijeron, yo no soy el dueño del banco, tengo que elevar Bueno, esto. exacto. Ahí tenemos un tema para que realmente hubiera mejorado muchísimo la situación. No sucedió. No sucedió. Listo, ¿no? Ya Borremos está. para atrás. Sí, claro, claro. Pero bueno, ese es el panorama que te decía post inundación. ¿Qué más te puedo contar de esa encuesta? Porque realmente tiene resultados muy ricos. Sí, en definitiva, a ver si entiendo bien. Más allá de la... Porque hay una cuestión general que me parece que la podemos generalizar, no sé si a todo el país, porque en algunos sectores la cosa anda muy bien, pero me parece que hay un número como de... Miren, está todo frenado, recién venimos de unas elecciones que por lo general las elecciones frenan todo en nuestro país. Afortunadamente salió bien para el gobierno, vamos a ver si ahora empieza a hacer las cosas con un ritmo un poquito más acelerado, como lo pensábamos que se necesitaba, pero me parece que la cosa no está para nada bien. Y aún así el empresario todavía quiere creer, porque si no se pega un corchazo, Sí, sí, digo... sí. El empresario, como se dice siempre, es optimista por naturaleza, pero yo creo que hay dos factores fundamentales que reflejan esta situación menos peor, y esto es lo que te quería complementar, y expectativas bastante buenas para el 2026. A pesar de que, insisto, No hoy es buena la actualidad situación. Es mala. Exacto, Es mala porque exacto. no hay consumo. Eso lo vemos con lo que nosotros No hay llamamos consumo, no hay venta. lo llamamos saldo de respuesta negativo, es decir, las empresas te responden que están bien o que están mal o están igual. Entonces vos tenés que restar, es una metodología que se usa, Sí. a las que te respondieron bien, le restás el porcentaje de las que te dieron mal, y si te da positivo es que hubo mayoría que andan bien que mayoría que andan mal. Muy sencillo, ¿no? Yo honestamente creo que es más el deseo nuestro de que la cosa mejore que la probabilidad de que realmente exista. Y tengo acá, justo me lo pasaron ayer, un colega tuyo, las inversiones. ¿A dónde han llegado las inversiones en Argentina? San Juan, Río Negro, Catamarca, Salta, energía. Energía, minería. minerales. Todo lo demás muy bajito. Por la provincia de Buenos Aires, no, ni pasado. Sí, como comentábamos en otros programas también, todo lo que son sectores industriales más orientados al mercado interno están mucho peor porque están sufriendo la recesión, están sufriendo la apertura externa, ¿sí? Sí. Que les genera más competencia, y todos los sectores que están orientados a lo que nosotros llamamos bienes transables, que son de ventas al exterior o con precios internacionales, y que Argentina tiene mucho potencial, están viviendo un veranito, digamos, una situación en la que... ¿A qué quiero llegar con esto? En la que se acomodó la macro, se está acomodando, no sé si se acomodó, se está acomodando la macro. Tenemos por delante un año que no va a haber turbulencia política electoral. Sí. Puede haber turbulencia política, por supuesto, pero no electoral. O sea, por eso digo, los resultados de esta última encuesta me reflejan dos cosas. Ese optimismo tiene que ver con que salimos de la situación electoral, que nos pasa cada 2 años, Sí. tenemos un año limpito en el futuro, en el 2026, y tenemos una macro más acomodada, nos guste o no, un dólar más estable, por más que uno todavía lo vea fluctuar, porque Se acomodó la franja de flotación. se ¿viste? acomodó, Ahora, se salió de un cepo, en gran medida, no del todo, pero se salió de un cepo, no hay pasaje, por la recesión no hay pasaje a precios, la inflación deja de ser un problema.
Vos fíjate qué Pero importante. igual es alta todavía, altísima. Pero date cuenta de Tenemos esto. 10 veces más que cualquiera de nuestros países vecinos. Date cuenta de esto. Para el empresario, la inflación que estaba cuando te decía el primer medición, o sea, Sí, es verdad, dejó de ser un problema. estaba dejó de ser una primera, preocupación. Es sí, verdad. y hoy con un 2 y pico por ciento está en quinto lugar y sigue siendo alta. Claro. A ver, sin lugar a dudas debe ser también porque no hay consumo, por eso la actividad está frenada. Exactamente. Los salarios también están bajos, pero muy bajos. ¿Qué opinión tenés de esta reforma laboral? La venimos mencionando bastante últimamente en el programa, es sin lugar a dudas el tema. ¿Crees que puede haber un impacto real ahí? Mirá, En la creación de empleo, ¿sí? Sí. En la encuesta que te estoy mencionando, le preguntamos a los empresarios cómo había evolucionado su plantel de personal desde el cambio de gobierno hasta el momento, y hay un 8% más de empresas que lo redujeron que aquellas que lo aumentaron. Quiere decir que hubo disminución de los planteles de personal. No te sabría decir la magnitud de cantidad de trabajadores, pero sí de empresas. Tiene que ver, tal vez, pregunto, puede ser que tenga que ver con una especie de reacomodamiento, digo, cambia la matriz de producción, de pensamiento, de todo. Con este nuevo gobierno realmente cambia la Argentina. El empresario está cambiando también, quiero decir, algunos se tienen que adecuar, básicamente hasta dejar de producir, si le podés llamar producir, porque muchos traían alguna cosita desarmada de afuera, la armaban y te la vendían acá, ahora lo pueden importar directamente, todo eso es, quiero decir, hay una readecuación también ahí, Sí, sin porque duda. hay muchas empresas de ese tipo también. Sin duda, eso tiene que ver, o sea, ahora te hago un comentario sobre eso, eso tiene que ver con haber disminuido los planteles de personal, sin duda, la recesión también. Porque uno escucha, lo escuchás en el último tiempo muy seguido, desde que asumió Milei, más de 20.000 empresas cerraron, casi 300.000 puestos de trabajo genuinos se perdieron, bueno, también se crearon. Yo sé que el saldo es negativo, pero... Mirá, te termino esta idea de lo que decía la encuesta. Pese a que hay ese 8% de mayor cantidad de empresas que redujeron, ahora hay casi un 20 y pico que está por sobre las que van a reducir, que están pensando en incorporar el año que viene. O sea, hay una expectativa de creación de empleo muy buena. Creo yo que va atada a esto de la reforma laboral, a esto de la mayor estabilidad macro y a la idea de que va a ser un año en la que la economía necesariamente va a tener que crecer. Voy ahora a lo que me decís de la reforma laboral. Yo creo que primero hay que entender que tenemos desde hace un montón de tiempo un problema, para ver el problema laboral. Alta informalidad, juicios laborales que a las pymes sobre todo las perjudican mucho. Si vos tenés altas restricciones a la salida, es lo mismo que tener altas restricciones a la entrada. Pero ¿sí? lo escuchamos 1000 veces decir, no puedo crecer, puedo contratar gente, pero no me voy a comprar un problema. Entonces, digo, en base a eso, primero reconocer que hay un problema. Ahora, ¿es el proyecto del gobierno la solución al problema? Bueno, hay que estudiarlo muy bien. Sí, no, da la sensación de que no. Da la sensación de que... Vino muy flojo. No. Vino muy flojo. Y por otro lado, lo que también tenemos que tener en claro es que el principal motor de las contrataciones, ¿sí?, del mayor empleo, es la actividad económica. Que está caída. Pero también que el principal motor de la actividad económica es la inversión. Y si nosotros no estamos favoreciendo la inversión, difícilmente se contraten nuevos trabajadores. No, y aparte todos aquellos anuncios que la verdad llovieron anuncios desde que aparece Milei hasta estos días, nunca los viste concretos, sí, muy poco es lo que te acabo de decir, que acá en Bahía, digamos, la miramos desde lejos, San Luis, Río Negro, Catamarca. Sí, Bahía, vos acordate que siempre, de todos modos, decimos que estamos en una situación privilegiada, sobre todo si nos comparamos con el resto de la provincia, ¿no? Frente a otras ciudades industriales o provincias o lo que sea, porque tenemos tres grandes complejos que son los que motorizan y que son los que además arrastran un montón de pymes de servicios, ¿no? Sí, entonces, eso puede ser que nos haga perder la visión de que en otros lugares los sectores industriales están pasando muy mal.
¿no? Sí, Eso bueno, hay que tenerlo en complejo cuenta. también son los gobiernos, porque estamos hablando mucho del gobierno nacional, pero existe un gobierno provincial y existe un gobierno local. ¿Acompañan esos gobiernos? Está bien, claramente son de otro signo político, pero la verdad, viste, Bueno, hay que acompañar de alguna manera vos tenés el ahí, incentivo de claro, crecimiento. vos tenés ahí varias cosas. Primero, el signo político que tienen, van a acompañar o no, según su conveniencia o su ideología, pero además tenés que ver qué instrumentos tienen para acompañar. Porque puede ser que no tengan instrumentos, si estamos pensando desde el gobierno local, los instrumentos con que cuenta un gobierno municipal cualquiera para acompañar este tipo de iniciativas propuestas por el gobierno nacional son muy limitados en términos de recursos, porque los presupuestos municipales se dedican más que nada a resolver los problemas a los vecinos. Antes que, ahora, podría ser algo Y el gobierno sin ninguna local, duda. además, con esto que acabamos de mencionar de la inundación, realmente quedó detonado. Cualquier actividad que hubiera querido hacer o que se hubiera planteado para su gestión, quedó todo supeditado, primero por el viento, exacto, luego por la inundación. En el caso nuestro, una situación No se peor pudo todavía. hacer, Exactamente. básicamente, si tenía un plan este gobierno, que seguramente lo tenía, lo tuvo que tirar, lo tuvo que cambiar. Digo, barajar, ¿no? Darle vuelta y salir de esta situación. En líneas generales, entonces, situación difícil, menos peor que apenas cambió el gobierno por este reacomodamiento y expectativas positivas para el 2026 por estas cuestiones que acabamos de mencionar. Ojalá que sea, yo insisto, creo que es más deseo que vista, que mirar en la realidad, porque realmente está deprimida hoy. Mira, el otro Vos día... ves la calle ahora mismo, en diciembre, en Bahía Blanca, muchas calles vacías, no hay tránsito, no hay consumo. Bien, cambiaron los patrones de consumo, mucho internet y todo lo que vos quieras. La gente tampoco anda se cuida mucho, sí. Hay poco dinero dando dinero. vuelta. Bueno, eso es parte del apretón monetario que hizo el gobierno para controlar la inflación, ¿no? El otro día escuchaba una empresaria en un canal que la enganché de casualidad y después sale mi lado cholulo, le envié un mensaje por Instagram para felicitarla, una empresaria pyme que daba cuenta de la situación en la que estaban atravesando las pequeñas empresas y decía algo muy interesante, decía, nos estamos enfrentando a la economía real. ¿Y qué será? Entonces le preguntaba al conductor, ¿y qué es la economía real? La economía real es una economía en la que vos te tenés que manejar siendo competitivo, te tenés que manejar sin la variable precio que antes la podías subir, bajar y nadie se daba cuenta. Ahora, a veces te salvaba las papas, bueno. Y hay una frase muy conocida entre los economistas que dice que cuando baja la marea ahí te das cuenta quién estaba desnudo, ¿no? Entonces, interesante porque ahora nos obliga, eso es un cambio estructural, económico, que cambia las conductas, ¿sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, los que se saben manejar con inflación, les viene bárbara la inflación. Sí, crecen. Lejos de perjudicarlo, crecen. Entonces, el problema es ese, ahora esa marea bajó, esos niveles inflacionarios bajaron, ahora tenés que ser competitivo, ¿no? Hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a producir y vender algo que te lo demanden, tener un diferencial por sobre otros, ¿no? Bueno, todo eso es un cambio estructural. Bueno, buenas expectativas entonces para este 2026, al menos en materia del empresariado industrial bahiense. Exacto, sí, nuestros socios, tal cual. Sí. Bien, Martín, gracias por acompañarme. Bueno, antes de cerrar, déjame preguntarte un poco por el Centro de Estudios Económicos, porque en realidad han tenido nuevos datos, nuevos análisis, un año de mucho trabajo. Un año bárbaro, te diría yo. Si lo tengo que comparar con lo que pasó en esta encuesta, yo te diría que nuestra situación actual es muy buena, nuestras expectativas son mejores todavía. Sinceramente, un agradecimiento muy grande a todo el equipo. Pudimos lograr un indicador nuevo, yo te diría que es de excelencia, que el año que viene va a dar que hablar mucho, el de la construcción. ¿En la agroindustrial cuándo fue? No, ese lo tenemos ya desde hace 2 años, más de 2 años. Sí. El de la construcción va a ser realmente una referencia, aparte el proceso por cómo se logró. Estamos trabajando con graduados, todos graduados, el último... ¿Cuántos análisis hacen y cuántos informes tienen ustedes?
nosotros tenemos... En total, porque digo, muchos de ellos son bimestrales, o todos, Sí. mejor dicho, bimestrales o trimestrales. Pero en total tienen Y tenemos varios. cinco indicadores, 5 indicadores. pero además estamos empezando a trabajar con municipios, ayudándolos a resolver algunos problemas. Municipio de Me Villarino, gustó por mucho, ejemplo. vi eso, vi las publicaciones Sí. sobre la firma de convenios con municipios de la zona. Ujú. Tiene que ver seguramente con un proyecto de la Unión Industrial, esto de regionalizar, Sí, exacto. de salir a acompañar también toda la Sí. gente que nos rodea, y me parece fantástico. Y tenemos también muchos proyectos ¿Aprovechan todas locales. las herramientas que hay acá? ¿En qué sentido? No, digo, por ahí los municipios, Sí. ¿están enterados de todas las herramientas que hay, de las que podrían echar mano, por ejemplo, en la Unión Industrial? No, Porque no a veces siempre. parece que hubiera falta de comunicación, que, porque en definitiva no estamos tan lejos, pero tal vez las distancias, la cosa no está tan Sí, aceptada, no se trabaja tanto. No se trabaja en conjunto, esta es una oportunidad muy buena y empezó a haber un efecto cascada, haber trabajado o habernos vinculado con un municipio y que venga otro y que, che, vi que se vincularon, nosotros también queremos. Claro. Parece que ahí se puede formar una red interesante y también tenemos muchos proyectos podríamos decir, de expansión y de vinculación dentro de la ciudad, o sea, con instituciones dentro de la ciudad. Como siempre digo, para nosotros las instituciones colegas son amigos y empezamos a desarrollar trabajos conjuntos, así que la verdad que se viene un año bárbaro, Dios quiera se concrete, y el equipo que tengo es de primera, te decía, todos graduados. Tomás fue el último que se graduó la semana pasada, así que impecable. Impecable. Martín, felicitaciones, gracias además por el laburo por y favor. gracias por venir a compartir. Siempre es un placer. DOSAV, electricidad e iluminación para la industria. Avenida Colón 601, www.dosav.com.ar, ventas@dosav.com.ar. DOSAV. Con las altas temperaturas debemos extremar las medidas de seguridad para evitar incendios. Por eso, desde Defensa Civil te brindamos las siguientes recomendaciones para evitar incendios. Hacé fuego solamente en lugares habilitados y antes de irte asegúrate de apagarlos con abundante agua. No tires cigarrillos encendidos ni prendas fuego cerca de pastizales. En caso de incendio, llama al 911, camina en sentido contrario al viento y no te expongas al humo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Seawhite, Sociedad Anónima. Somos una empresa local con amplia trayectoria que ofrece servicios de estibaje y descarga. Logística integral. Seawhite.com.ar. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito, comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Grupo Omega, desde 1998, en obras y servicios industriales. Ecuador 3570, Parque Industrial Bahía Blanca. www.grupo-omega.com.ar